Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una jornada más de Alma en la Noticia. Hoy día 24 de junio, Día del Campesino. Un homenaje grande en la fecha de los hombres del campo. Un abrazo muy grande aquí en Alma en la Noticia para todos los trabajadores del campo, para los micros y pequeños eh, empresarios que labran y laboran la tierra en busca de generar alimentos para la ciudad, para las urbes, para la familia y mejores ingresos también para ellos, ¿no? Hay que mejorar la producción, debe tener un apoyo el campesino del Estado para eso, apoyarlo, acompañarlo en la cosecha, en la siembra, ¿no? De tal manera que la producción sea de acuerdo a la necesidad del mercado y de esta manera satisfacer sus recursos económicos de familia. Entonces, un abrazo muy grande en esta fecha. Y Radio Agricultura, la AM más importante de Cajamarca, Radio Agricultura en la voz del campo, ¿no? Y a través de justamente de Radio Agricultura hacemos llegar nuestro cordial saludo a todos los campesinos cajamarquinos. Bien, ya estamos en contacto con el colega César Campo Rodríguez, con quien vamos a conversar justamente hoy 24 de junio sobre el Día del Campesino, el Día del Hombre de Campo, del empresario del campo, de, de la situación del campo en el país, ¿no? Y para ello damos la bienvenida a César y le decimos que gracias por haber aceptado desde Lima esta conversación y poder tocar un tema que él lo conoce muy bien. César Campos, muy buenos días, bienvenidos a Alma en la Noticia. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días, qué gusto estar encontrándome contigo a través de tu programa y encantado de conversar sobre estos temas tan cruciales para la vida del país y principalmente para aquellos que están ahora recordando con mucha alegría, con mucha pasión, los 51 años de la reforma agraria. Ahora, el tema es eh, el minifundio, uno de los graves problemas que tiene el campo en el país. El minifundio, ¿cómo revertir esta situación de pobreza en el campo, César? Toda vez que la producción de estas medias hectáreas, de esta hectárea, no permite ni siquiera consolidar la economía del hogar. Bueno, primero tendríamos que hacer una pequeña revisión acerca de lo que ha acontecido durante los últimos 51 años, que lo puedo hacer en un minuto. Como tú sabes, hace 51 años era una década de grandes tensiones sociales a propósito de la propiedad de la tierra. La reforma agraria de la UNDE fue muy tibia, muy restringida. Sucedió a lo que podría haberse llamado una primera reforma agraria un poco coercitiva, llegada desde los movimientos sociales y políticos campesinos, mediante las tomas de tierra. A mi juicio fue la primera reforma agraria, la segunda fue la de Belaúnde, la tercera, la reforma de Velasco, la más intensa, la más profunda, la que golpeó casi 11 millones de hectáreas de tierras en el Perú. Y la cuarta, yo pienso que es la liquidación de las empresas asociativas y la reforma liberal de la tierra en ese entonces. Mira, y todas estas cuatro primeras reformas han sido reformas relacionadas con la tenencia o propiedad de la tierra. Y curiosamente han pasado desde esa reforma que la inició Belaúnde, que la profundizó el primer gobierno de Alan García, no reparó en un tema crucial de la existencia de la actividad productiva en el campo, que es la organización. Se intentaron hacer en comunidades campesinas, pues empresas comunales, empresa comunal de 100, 200, 500. Recuerdo una comunidad campesina en Piura, Segunda Cajas, en Huancabamba, que tiene 3.600 comuneros. Obviamente muchos comuneros no se conocen entre sí.
hacer una empresa entre ellos era una aventura difícil. Y han habido numerosas formas y fórmulas de hacer empresas comunales con el propósito de asociar la actividad, pero sin embargo, todas ellas han tenido una falla de origen en que no sabían que para qué la empresa. Y la historia está llegando a un punto de llegada, a un puerto de llegada, que la empresa, la agrupación, lo que hace que el minifundio, lo que hace que la pequeña propiedad rural, o lo que ahora se viene llamando la agricultura familiar, a cuya estructura social y productiva la FAO le está dedicando mucho esfuerzo, y el Perú tiene una ley que estimula la estrategia nacional sobre la agricultura familiar. Sin embargo, hay dos cuellos de botella allí. No se entiende cómo hace el agricultor en una pequeña extensión, como tú mencionas, que no le alcanza sino para supervivencia. ¿Cómo es que la supervivencia se puede trasladar, aunque sea en fórmulas primarias de conexión con el mercado? Y ese es el punto tan crucial, tan difícil de resolver. Sin embargo, existen algunas experiencias en estos últimos tiempos sobre lo cual me agradaría conversar contigo esta mañana. Ahora, este es un tema, es cierto, el tema de la histórico de la evolución de la propiedad de la tierra es un proceso que ha sido tocado varias veces por los gobiernos en sus distintas formas. Sin embargo, como tú dices, la asociación de los campesinos para fortalecer su producción y mejorar su colocación del producto en el mercado ha sido abandonado. Ya no hay ni siquiera el acompañamiento técnico que tenía, por ejemplo, el INIA en el campo, ¿no? Donde podíamos ver a los técnicos de esta organización del Ministerio de Agricultura llegar al campo para poder asesorar técnicamente al campesino. Esto ha devenido en abandono prácticamente de hechos muy puntuales y aislados que no fortalecen la dinámica de producción y tampoco ayudan a mejorar la calidad de vida del campesino. Tu opinión, ¿qué hacer? Porque ese es el gran problema ahorita, ¿no? Mientras sigamos esto, el campesino va a seguir cayendo en una vorágine de extrema pobreza. Mira, yo recuerdo hace unos 12 años o 13 años, fui contratado por una institución que fue encomendada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía bueno, sí lo recuerdo, en realidad es la Dirección General de Desarrollo Agrícola del Ministerio de Agricultura. Convocó a una consultoría con el propósito de generar ideas de cómo debieran mejorarse la estructura y funcionamiento de las agencias agrarias, esas estructuras de la política agraria que se ubican en cada provincia, y en algunos casos en más de 12 en alguna provincia. Preparamos un documento sumamente amplio acerca de cómo debieran ser reformuladas la organización y el funcionamiento de estas agencias. Sin embargo, digamos, este proyecto financiado por el BID y que tuvo un costo de 11 millones de dólares, y que el Perú se endeudó por cerca de un tercio de ese monto, luego vino el siguiente gobierno y lo eliminó. Quiere decir que en el Perú hay muchas ideas que han sido desvanecidas sin haberse implementado. Pero ¿cuál es el fondo de esta propuesta? La propuesta está articulada al comentario que te hago a continuación acerca de ese comentario que me hiciste ayer acerca de que se había producido una decisión del gobernador regional de Cajamarca en el sentido de reorganizar la Dirección Regional de Agricultura. Ignoro cuáles son las motivaciones y cuáles son las orientaciones que esta reorganización tendrá, o qué habrá en la mente del gobernador o de los asesores que están ayudando en esta tarea. Sin embargo, a mí me parece que la mejor organización que podría darse es
reorientar profundamente la concepción del funcionamiento de las agencias agrarias, que son los acompañamientos más cercanos a los agricultores pequeños, medianos y grandes, hacia una doble misión central, que es la organización, mejor dicho, cómo hacer para que la gente se una para hacer escala y calidad, y la segunda, la conectividad comercial. Si esos dos elementos se unen como el arreglo de la misión, de la reorganización, será muy bueno. No digo nada sobre la tecnología, porque en realidad el tema tecnológico es lo que más ha hecho el Ministerio de Agricultura. Ha hecho actividades de extensión, tiene muchos proyectos sobre cómo mejorar el cultivo de la papa, cómo mejorar el forraje de la vaca, en fin, cosas de esa naturaleza que nosotros no podríamos hacer gran cosa porque creo que lo saben hacer bien. Lo que no saben hacer hasta ese momento es cómo hacer de la actividad productiva agrícola, rural, una actividad que sirva para la alimentación y sirva para el negocio, sirva para el comercio, sirva para el mercado, para el gran consumidor. Si esa es la orientación, yo diría, caramba, nos apuntamos, ayudamos, y es más, podríamos generar una especie de corriente de opinión de que otras direcciones regionales, otros gobiernos regionales asuman este ejemplo. Sin embargo, dudo que esté en la mente de esto, porque eso significaría muchas cosas, entre ellos modernizar los instrumentos de gestión en las agencias agrarias, cosa que es en este momento sumamente difícil y costoso. Tendría que buscarse un modelo de endeudamiento. No sé hasta qué punto el gobierno regional tenga un vínculo cercano con las empresas mineras. La minería, si bien ayudan a mejorar el ingreso por los mecanismos tributarios, también tienen responsabilidades sociales que tienen que ayudar. Y, por ejemplo, no puede de ninguna manera abstraerse la decisión que se tome desde el gobierno regional para mejorar el funcionamiento de las agencias agrarias, el que tenga que dotar de mejor calidad de personal en el ámbito organizacional y comercial. Y cuando habla de lo organizacional, la gente de repente no está la comunidad campesina preparada para encarar el tema del negocio agrícola. Está las asociaciones de productores agropecuarios en la posición de poder encarar el tema de del comercio y el desarrollo tecnológico. Están las federaciones provinciales de campesinos para este tema. Yo digo no rotundamente. Las comunidades, las asociaciones y las federaciones tienen una función esencialmente asociativa, colaborativa, de repente demandante, pero no tienen una vocación, no tienen una estructura, no tienen una función comercial y de negocios. Eso significa que tenemos que apuntar a esto que yo llamo la quinta reforma agraria, que es la reforma de la organización para encarar la conectividad comercial, la calidad y la renta de la tierra. Mucho más en Cajamarca presenta esa dualidad extraña entre rico en minería y muy pobre en la calidad de vida de la gente del campo. Pienso que esa orientación podría ser la que aportaría en esta iniciativa de reorganización de la Dirección Regional de Agricultura y que responde a tu pregunta, mi querido Alberto. Ahora, esto significa la Gran Alianza, ¿cierto? Que no es nuevo. Tú sabes que hay otros países que han desarrollado una gran alianza entre la industria extractiva como la minería y el campo, y el desarrollo del campo y el mejoramiento de lo que tú muy bien indicas, que es la percepción del mercado de parte del campesino para que organizadamente puedan llegar en mejores perspectivas, ¿no? Entonces, este es un camino a realizar, a llevar a cabo. Pero esto implica alianzas estratégicas y eso implica un Estado promotor de esas alianzas, un Estado que lleve y haga realidad esas alianzas en la medida que fortalezca de esta manera la calidad de vida de los agricultores. Entonces, yo te pongo un ejemplo en Cajamarca.
Si el campesino, que en promedio tiene entre 3 a 5 vacas, y estas vacas, por mala calidad del pasto, solamente les abastece de eh, 4 a 5 litros diarios por cada vaca, y si tiene 5, poniéndose en el mejor de los casos, tiene 20 litros diarios a sol, ¿no? Son 20 soles al mes, son 600 soles. Con 600 soles no puede vivir una familia de 5 o 6 personas si además de esos 600 soles tiene que coger de ahí para poner, comprar la medicina para las vacas, mejorar la comida de los animales y su vestimenta, su salud, su alimentación. Entonces, este campesino va a seguir siendo muy pobre y mientras siga siendo muy pobre va a ser obviamente manipulado con esperanzas inciertas, cuando el campesino como dueño de su tierra debe ser un protagonista del desarrollo y de la economía. No sé cuál es tu apreciación, porque ahí está atrapado. Y si este es el caso de Cajamarca, me supongo que es el caso de muchas regiones. Sí, sí, pero mira, has tocado un asunto sumamente importante que nos vuelve nuevamente al tema comercial y has ejemplificado por el lado de la ganadería lechera. Y para que te des cuenta que no obstante que además existe una productividad muy baja por unidad de producción por vaca, litros por vaca, existe otro cuello de botella que es el monopolio comercial que tiene, que existe en Cajamarca. Yo no tengo exactamente el dato reciente, pero hasta donde yo entiendo están pagando 70 céntimos, 75 céntimos por litro. Es un precio extremadamente bajo y no existe ninguna capacidad de negociación de los campesinos para poder sentar la base de otro lugar, porque la leche, o sea, el equivalente a un litro de leche es más o menos lo que viene en una lata llega al consumidor a 3 soles 30, en el mejor de los casos 3 soles. Quiere decir que existe aproximadamente 400% del plus valor respecto al costo de la materia prima. Es decir, la tecnología que cada vez se hace mucho más, eleva la calidad, la cantidad, o sea, el índice de escalar de producción, es lo que debiera bajar más bien los costos adicionales a la materia prima, y aquí es al revés, y lo que es más, Gloria se ha empecinado en que sigue entregando la leche en lata, que tiene un costo cercano al 30% del valor del costo de del litro de leche, lo cual quiere decir que existen mecanismos comerciales que el campesino no puede dominar y que solamente un nivel de organización totalmente intenso, sólido, que incremente su capacidad de negociación podría hacer que esos pocos soles que reciben por sus litros producidos podrían aumentarse cuando menos en un 30%, lo cual sería un primer paso. El segundo paso es este vínculo con las empresas mineras. Yo tengo la impresión, y perdona, seguramente hay mucha gente y posiblemente hay muchos amigos que no les va a gustar lo que yo digo, pero yo sé que las empresas mineras han estado dedicando a recursos sumamente importantes para promover proyectos sociales, y hasta donde yo entiendo son proyectos sociales de muy pequeña envergadura, de muy poco impacto, lo cual no ayudan a que se modifique, se eleve en calidad la eficacia de gestión como gestión de Estado subregional que sería para toda la región Cajamarca. Y son cosas muy pequeñas y el costo-beneficio es extremadamente bajo. Yo tengo la impresión de que podría darse las condiciones a que el gobierno regional asuma también un nivel de negociación con las empresas mineras con el propósito de que estos fondos de responsabilidad social tengan un mejor uso y tenga una participación mucho más expeditiva por parte de un
las personas, el grupo de personas, el equipo de personas que el gobierno regional designe como que son los estrategas para poner en valor, mejorar el valor de la producción a través de la mejora de la organización de los campesinos y también de mejora de las condiciones de encuentro con el mercado. Yo pienso que Bolivia, el trópico de Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, que son zonas ganaderas y que existe gran ganadería, pero que existe también pequeña ganadería, el campesino de la zona de Cochabamba y la zona digamos, muy cercana a Brasil, de Santa Cruz, está vendiendo al procesador de leche cada litro por el equivalente de $1.35, quiere decir casi el 50% más de lo que un cajamarquino le vende a Gloria. Esto significa que hay una mejor capacidad de negociación allí y es algo que nosotros debiéramos aprender. Ahora, en esto de la nueva organización de las comunidades y de las asociaciones de campesinos, ¿cómo estimular? ¿Cuáles serían esos cambios desde tu punto de vista? Bueno, mira, la primera cosa que hemos estado, digamos, no estamos hablando en teoría, sino estamos hablando en prácticas y en experiencias concretas. La primera cosa que tiene que ocurrir es que la empresa en las comunidades, en la ruralidad, no puede ser una empresa cooperativa como ocurre en la selva, por ejemplo. Hay empresas cooperativas de 1.500 socios, mientras el programa de desarrollo alternativo que ha combatido a las drogas hasta ahora asistiendo, seguramente algo funcionaba, pero cuando esto se ha retirado, los dirigentes terminan apropiándose de la renta de los hermanos que los eligieron. Esto hace que mucha gente se desanime y termine renunciando a la cooperativa. Y entonces está demostrándose cada vez más que hacer empresa en el campo no es una empresa de grandes cantidades de personas haciendo negocios, sino de empresas pequeñas, pero después articuladas en forma de centrales empresariales. Me pongo en blanco y negro cosas como esta. Por ejemplo, una estructura que cada 10 campesinos una empresa o preempresa, porque la empresa no se aprende en el papel, no se logra con una charla, sino es una experiencia que se va acumulando, experiencias de poco a poco, y entonces yo pienso que debiera haber una especie de multiplicación de microempresas comerciales, que se entiende porque el comercio obliga también a mejorar la calidad cuando el mercado así te lo demanda. Ya de 10, hace unos 600 años, 700 años, el Incario, y particularmente ese gran emporio de la presencia del Imperio Incaico que fue Cajamarca, se organizó en grupos de 10. El 10 fue la unidad de medida para organizar el AIU, para organizar los ejércitos, para organizarse en la sociedad, y me parece que podríamos retornar a eso en pequeñas empresas, y entonces las agencias agrarias debieran estimular, y entre 10 se pueden distribuir roles, no es para que haya un presidente, un secretario, un tesorero, sino para que haya un gestor, para que haya un responsable de tecnología, un responsable de ecosistemas, un responsable de agua, un responsable de infraestructura, un responsable de comercio, un responsable de tecnología, en fin, cada uno, y va generándose una red de especialistas entre campesinos y van armando nuevas formas de encarar el tema de la producción rural. Y esto significa, César, encarar esas cosas más o menos. Permíteme, César, esto significa ya dejar de lado pues lo clásico, ¿no? El secretario de actividades, el secretario de organización, el secretario de prensa y propaganda, tienen que ir a la vena, es decir, al tema económico, porque eso es lo que va a revitalizar esto. Exacto. Incluso eso haría mucho más liviana la actividad de capacitación, porque la capacitación ya no sería en mudo, en términos genéricos, sino se reúne a todos los campesinos que son responsables de comercio a mejorar su calidad, a todos los responsables en tecnología, a todos los responsables, en fin, se modifica totalmente el concepto de los talleres de capacitación para hacer una cosa más especializada, más moderna y más relacionada con el resultado del negocio, que es la renta.
Ahora, con tu experiencia, el Perú, para llegar a eso, hay pasos inmediatos a hacer. ¿Cuál consideras tú que son los más razonables para esto? Yo tengo mira, me encuentro en estos momentos terminando 10 años de experiencias en esto, un poco más tal vez, y estoy recibiendo la ayuda de la cooperación alemana para generar muy pronto un documento que se llama la Quinta Reforma. La Quinta Reforma hace un brevísimo estudio de lo que hemos hablado de las reformas agrarias, y puntualiza, desarrolla mucho más intensamente el tema de la organización como la clave de la nueva y última de las reformas de última generación. Yo preferiría, entendería utilizar lo que podría ser ese libro, que espero que salga este año, para poder dialogar con las autoridades y también nacionales, lógicamente, porque pues, debiera convertirse en una ley, la ley de la reforma organizacional del agro, y eso significaría todos los elementos que te acabo de mencionar. Entonces es un trabajo que tiene que ver con la Comisión Agraria del Congreso. No creo mucho en este Congreso transitorio, que lo tenemos muy poco dispuesto a hablar de temas en profundidad, de temas de grandes trascendencias, están hablando un poco de cosas muy coyunturales. Yo espero que el Congreso que se instale en el año 21 podría ser el escenario mucho más apropiado para eso. Entonces, y a nivel del Ejecutivo y finalmente a nivel de todos los gobernadores regionales, porque se trata de que cada quien, no obstante que puedan tener sus estilos y sus visiones propias para las regiones, creo que la línea general debe ir a que el agro del Perú, que ocupa un espacio muy grande de la actividad económica y que muchas veces está no atendida adecuadamente, pueda cambiar, puede transformarse, puede encarar no solamente el tema de la disponibilidad de alimentos para todos los peruanos, sino también para mejorar la calidad de vida de todos los productores campesinos. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que todos los gobiernos son coyunturales, mi estimado César. Como estamos haciendo política en estos momentos en el país en los últimos 30 años, ¿no? Todos los gobiernos son coyunturales, ¿no? Es decir, en la toma de decisiones pueden estar 5 años, 4 años, qué sé yo, pero son coyunturales en cuanto a los mecanismos de trabajo en función de las necesidades y de las reformas que necesita el país. En ese aspecto son coyunturales. Y lamentablemente, bueno, el campesino en este caso, hoy 24 de junio, que recordamos a esta reforma agraria, ¿no? El 51 aniversario. 51 aniversario de la reforma agraria, debe marcar hitos, ¿no? Es decir, ya pues es necesario pasar a la otra vereda. Debemos reactivar el campo, pero reactivar no en el discurso, sino en la práctica, que le llegue esa reactivación al campesino a su bolsillo, ¿no? Me agradaría muchísimo, si es que esa reorganización se está dando, se va a dar, poder tener la oportunidad de dialogar con vuestro gobernador y darle algunas ideas que tal vez puedan ser tomadas en cuenta, porque es el primer caso de los gobiernos regionales donde se somete a reorganización un sector, y eso es muy bueno. El tema es que no puede ser solamente para cambiarle de forma, sino cambiarle la esencia de los resultados. Así es, no es para cambiar de nombres de funcionarios, sino es para cambiar la esencia, como tú has dicho, de el rumbo que debe ir este cambio en el campo, en el desarrollo agrícola. Yo te Exacto. agradezco, César. El tiempo es tirano, tú sabes, tú eres periodista también, ¿no? Gracias a ti. Y yo te agradezco a ti porque hace 7 años o un poco más fuiste uno de los que me pisó el callo y me decías, las redes. Bueno, ya estamos acá en redes y ahora aliados con radios, canales de televisión, TV cable, y lo cual me siento agradecido por todos los amigos que coadyugaron a la toma de decisiones de hacer una